Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga en esta hermosa hora, amén, hermanos. Amén. Les voy a traer que se pongan de pie, por favor. Vamos a alabar al Señor en esta mañana. Gloria a Dios. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu amor, lléname con tu poder. Lléname, lléname con tu presencia, lléname con tu amor, lléname con tu poder. Lléname, lléname con tu presencia, lléname con tu amor, lléname con tu poder. Lléname con tu presencia, lléname con tu amor, lléname con tu poder. Y a su nombre, aleluya. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname con tu presencia, lléname con tu amor, lléname con tu poder. Lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname con tu amor, lléname con tu poder. Espíritu
presencia lléname, con tu amor lléname, con tu poder. Lléname, lléname, con tu presencia lléname, con tu amor lléname, con tu poder. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname, con tu presencia lléname, lléname, con tu amor lléname, con tu poder. Lléname, lléname, con tu presencia lléname, con tu amor lléname, con tu poder. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mi labio de alabanza. Entonces digan las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mi labio de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, 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 me gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, 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 me gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mi labio de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa,
que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios. No hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios. No hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios. Y no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. Y no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos,
el creador de los cielos. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey, el que me hace vibrar. El que guía mis pasos, el que extiende su brazo, el creador de los cielos. El Señor es mi Rey, todo. El Señor es mi luz, mi Rey, el que me hace vibrar. El que guía mis pasos, el que extiende su brazo, el creador de los cielos. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, que extiende su brazo, el creador de los cielos. El que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos, de los cielos. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar y al descender tu poder a los que estamos aquí, quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús. Llena este lugar, descender tu poder. Creo en ti, Jesús, lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. En mí,
descender tu poder. Y creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí. Recibe toda, recibe, precioso. Recibe toda, recibe toda. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda. Precioso Hijo de Dios. Oh. Dios, te damos gracias, Señor, esta hermosa mañana, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre son tus misericordias cada mañana. Gracias, Señor, porque tu amor es infinito, Señor, y sigues amándonos cada día, Padre. A pesar de que somos infieles, tú permaneces fiel a tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que en esta hermosa hora bendigas a nuestro hermano que va a impartir tu palabra en esta hermosa mañana. Que seas tú a través de los labios de mi hermano, Señor, el cual pueda hablar a nuestras vidas, Señor. En nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén.
Quisiera que abrieran sus Biblias en la epístola de los Efesios, capítulo 5 y su versículo 18. Dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos, dice, del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermosa palabra, una palabra muy hermosa que nos dice: antes bien, sed llenos del Espíritu. Seamos llenos del Espíritu. Ayer por la tarde estábamos recibiendo unas clases y nos decían: el Espíritu y la unción son algo muy diferente. Cuando nosotros recibimos llenura del Espíritu Santo, quiere decir que estamos siendo ¿qué? Bautizados en el Espíritu Santo. Y cuando nosotros sentimos unción, es cuando sentimos que hay presencia de Dios, pero no hemos llegado a sentir el bautismo en el Espíritu. Pero hay una tercera parte: los que son bautizados en el Espíritu, cuando hay unción, hay un derramamiento de lenguas muy hermoso. Y empiezan a desatarse los dones espirituales y cosas sobrenaturales empiezan a suceder. Hace unos meses atrás, nosotros con mi esposa pasamos una prueba de salud respecto a todo lo que está pasando a nivel nacional. Pasamos una prueba y en ese encierro que tuvimos, yo le pedí a Dios y le decía: Dios, ¿qué es lo que tú quieres para nosotros? No permitas que nada malo pase, no permitas que esto llegue a empeorarnos de una manera que tengamos que salir de este lugar. Pero en ese momento uno comprende que la única alternativa que hay es encomendarse a Dios. Uno comprende que la única salida y no hay otro camino más por donde salir, que es entregarnos a Dios, encomendarnos a Dios y estar más apegado a Dios. ¿Por qué? Porque los médicos pueden hacer lo que esté al alcance de ellos, pero si Dios quiere que en este día partamos a la presencia de Dios, ni porque traigan al mejor cardiólogo, ni porque traigan al mejor cirujano, ni porque traigan al mejor médico que pueda existir, no nos va a salvar. Y yo le decía a Dios: Dios, ayúdame, que podamos pasar esta prueba. Pero hubo algo, en una noche que yo no podía dormir, pasaron como 6, 7 noches que yo no dormía. Yo dormía hasta las 3 de la mañana y me levantaba a las 7 por el mismo malestar. Y ahí postrado en mi cama le decía a Dios: ayúdame. Y empecé a orar.
Y de repente se desató un llanto en mí, y no era por dolor, simplemente era gratitud a Dios. Y ahí Dios empezó a obrar en mí. Y esa misma noche yo me soñé predicando. ¿En qué lugar? No sé, solo me soñé, estaba en una calle. Y Dios me ponía a mí que yo hablara acerca del Espíritu Santo, acerca de la llenura del Espíritu Santo, acerca del bautismo del Espíritu Santo. Y me ponía en el sueño que la iglesia se ha conformado al estar como estamos, y que la iglesia debe buscar la llenura del Espíritu Santo. Y yo me levanté llorando y le digo: no sé qué quieres, pero aquí estoy. Y hablábamos con mi papá en esos días y le decía, él me decía: me pone triste porque el templo no está abierto, porque los hermanos no están viniendo, y porque hay algunos hermanos que nos acostumbramos a estar en el confort de nuestra casa y hasta ahí nada más. Y yo le decía: bueno, cuando abramos la iglesia o cuando abramos el templo y los hermanos puedan venir, va a pasar algo sobrenatural. La iglesia va a dar un giro a 360 grados, donde la iglesia va a buscar una llenura del Espíritu Santo. Pero habían dos cosas en mi mente: o la iglesia perdía la visión que es Cristo Jesús, o la iglesia nos enfocábamos mejor, ¿sí? Y gracias a Dios la iglesia sigue enfocada en nuestra salvación, que es Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios, la iglesia aún seguimos viendo esa cruz salvadora. Pero nos falta eso, nos falta esa parte, buscar el segundo nivel. Y por eso les decía, no perdamos esa conexión ahorita, no perdamos esa conexión que acabamos de tener, no la perdamos. Yo sé que hay corazones agradecidos, yo sé que hay corazones quebrantados, yo sé que hay mentes que empiezan a recordar muchas cosas. Cuando nosotros hablamos acerca del Espíritu Santo, se nos vienen muchos pasajes a la mente y decimos: el día del Pentecostés fueron todos llenos del Espíritu Santo. Pero hay muchas cosas que debemos de saber y debemos de preguntarnos. ¿Acaso el Dios del Antiguo Testamento, que nos relata las Sagradas Escrituras, era diferente o se movía más? Hermanos, que los antepasados no tenían esta tecnología, claro, no la tenían, pero era mucho mejor. Ellos hablaban y gritaban, andaban por las calles gritando, dando el mensaje de salvación, dando el mensaje que Dios les ponía. ¿Y cuántas veces nosotros lo hicimos así en este mismo lugar, en este mismo templo? Yo ponía de ejemplo a los hermanos pioneros de esta iglesia. Hemos escuchado historias donde los hermanos contaban que la gente que pasaba en las calles apedreaba la iglesia porque el templo era de lámina. Amén. Hermanos que todavía se acuerdan de eso. Y que acá esta parte era de polvo, era de tierra, pero había un mover del Espíritu Santo donde no importaba si yo traía ropa bonita, pero el poder del Espíritu Santo estaba aquí. Pero la misma presencia de Dios estaba aquí.
¿Y acaso no es el mismo Dios de los antepasados? Ese es el mismo Dios al cual nosotros servimos. Quizá yo no sea contemporáneo o no sea de muchos años, pero yo me acuerdo, yo he nacido en un hogar ya con el ministerio de mis padres. Yo me acuerdo que este lugar que nosotros llamamos altar ha sido un lugar donde hemos visto muchos milagros. Y yo sé que varios han visto milagros en este lugar. Y este hermoso lugar ha servido de nuestro paño de lágrimas. Cuando hemos tenido necesidad, cuando hemos tenido dificultad, hemos venido a orar, pero lo hemos perdido. Lo hemos perdido. Ya no somos los mismos que venimos hasta este lugar. Antes se acostumbraba a venir al altar. Antes se acostumbraba a pasar hasta este lugar arrodillados y postrarnos ante Dios. Y lo hemos perdido. Nos hemos puesto tan materialistas. Hermano, mi pantalón se me va a descomponer. Traigo mi camisa limpia, la voy a manchar. No importa. Con que traigas tu corazón limpio, a Dios le basta. Con que traigas tu corazón dispuesto a sentir la presencia de Dios, a Dios le basta. Porque eso ve nuestro Señor Jesucristo. Los creyentes del Antiguo Testamento quizá hablaban o tenían más comunión con Dios, pero nosotros también lo podemos hacer. El Dios de ellos es nuestro mismo Señor Jesucristo, nuestro mismo Dios. Hemos dejado de ver milagros, de aquellos milagros que cuando se imponían manos eran sanados. ¿Cuántos vieron milagros así? ¿Cuántos han visto milagros así? Yo los he visto. Cuando el pastor, cuando el evangelista, cuando el predicador ponía sus manos sobre aquella persona que estaba padeciendo, esa persona era sana para la gloria de Dios, porque había un espíritu fervoroso en él, porque había llenura del Espíritu Santo en él, porque esa llenura nosotros la podemos tener, porque esa llenura cada uno de nosotros la podemos tener, y esos dones del Espíritu Santo nosotros los podemos tener, y en sus manos sanarán enfermos, dice la Biblia, pero por el poder del Espíritu Santo de Dios, no por nosotros. Me llama mucho la atención cuando el rey David traía el arca del pacto hacia ¿dónde? Hacia su casa. ¿Qué pasó? ¿Se recuerdan de esta historia? El rey David venía y venían cantando y venían gozosos y venían con júbilo. ¿Y qué pasó? El rey David venía en presencia de Dios. Al rey David no le importó las vestiduras reales. No le importó. Y David llegó corriendo, danzando y dando gloria a Dios. Y David se quitó las vestiduras reales, las tiró y él empezó a danzar, pero en la presencia de Dios, mis hermanos. Amén. Él empezó a danzar en la presencia de Dios. Y es que cuando la presencia de Dios llega a nuestras vidas, hacemos cosas que no imaginamos. Y pasan cosas que no nos imaginamos. Mical le dice al rey: ¿hasta dónde has llegado, David? Un rey indecoroso que danza sin ropas delante del pueblo. ¡Qué vergüenza! No era vergüenza, era el poder del Espíritu Santo que estaba en él. Aleluya. Era esa misma presencia que nosotros debemos de anhelar, hermanos. Si no la anhelamos, nosotros nos estamos conformando con lo que tenemos.
También me llama la atención la llenura del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. En el día de Pentecostés ocurrió algo maravilloso, algo muy bonito. En Hechos, su capítulo 2 y su versículo 1 en adelante, podemos verlo y podemos saber. Dice la palabra de Dios: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, dice, y se les esparcieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y cuando todos y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraba entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como proselitos, creyentes y árabes, les oímos hablar nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose uno a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Pero ¿qué decía también en Efesios 5, 18 al 19? ¿Qué es lo que nos decía? No nos embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien sed llenos, pero llenos del Espíritu. ¿Y qué pensaba la gente en el día del Pentecostés? Que estaban llenos de mosto. ¿Y el mosto qué era? Que estaban ebrios, ¿sí? Estos bebieron vino hasta de por gusto y se pusieron, hablemoslo del buen chapín, bolos. No, es que ellos estaban recibiendo la llenura del Espíritu Santo. Amén. Así que cuando nosotros recibimos esa llenura del Espíritu Santo, empiezan a pasar unas cosas maravillosas en nuestra vida. En la vida de cada uno de nosotros, y no solo en nuestra vida personal, sino que empezamos a ver el cambio en nuestra familia, primeramente. ¿Sí? El cambio ya estuvo en nosotros, luego en nuestra familia, y luego lo vamos a ver en la iglesia en la cual nosotros servimos a Dios. Porque si nosotros estamos llenos del Espíritu y hemos recibido la llenura del Espíritu Santo, todas las cosas o todo lo que se nos venga lo vamos a ver como bendición. Amén. Aún así, las pruebas que nosotros tengamos, ahí Dios nos va a llenar de su Santo Espíritu. Y yo hondaba en esto: ¿cuántas veces hemos dejado de sentir el Espíritu de Dios? Casi todo el año pasado el templo se mantuvo cerrado.
¿Sintió usted presencia de Dios? No me lo conteste. ¿Sintió presencia de Dios? ¿Buscó a Dios? Si lo hicimos, gloria a Dios. Pero hubieron muchos, o hubimos muchos, que no lo hicimos. Que nos gustó la comodidad de nuestro hogar, que nos gustó la comodidad en la que estamos, y así pasamos el año. Sin embargo, Dios ha sido bueno. Sin embargo, Dios ha sido fiel con sus promesas. En el 2020 pasamos un año muy duro, muy duro. Pero en el 2020, en mi casa y en mi familia, nunca hubo escasez. Siempre tuvimos un plato en la mesa para poder alimentarnos. Y yo no creo que Dios solo a mí me haya bendecido. Yo creo que los que estamos aquí hemos sido bendecidos de esa manera. Amén. Dele palmas al Señor, porque Él se las merece por su gratitud, por su fidelidad, por todo lo que ha hecho con nosotros. Aleluya. Dios ha sido bueno. Desde que el Señor mismo fue entregado en esa cruz del Calvario, cuando se hizo la crucifixión, hermanos, déjenme decirle, el sacerdote en el tiempo antiguo entraba una vez al lugar santísimo, una vez al año, a pedirle perdón por todo el pueblo. Amén. Hagamos de cuenta que el lugar donde yo estoy parado, en este lugar que nosotros le llamamos altar, ese era el lugar santísimo en el tiempo antiguo. Pero cuando el Señor Jesucristo cumplió con su misión, lo llevaron a esa cruz, lo clavaron en esa cruz y Él murió en esa cruz, algo maravilloso sucedió. ¿Qué sucedió? Empezó el velo del templo a rasgarse. ¿Por qué? Porque el lugar santísimo estaba cubierto por un velo. Y empezó a rasgarse ¿de dónde? No de abajo, no. Empezó a rasgarse de arriba hacia abajo. Y nosotros desde ese entonces tenemos entrada libre a la mismísima presencia de Dios Altísimo. Y no hay necesidad de pedir permiso. No, Dios está libre a que nosotros seamos llenos de su Santo Espíritu. Amén. Es algo maravilloso, algo que nosotros podemos sentirlo. Usted lo acaba de sentir, yo lo acabo de sentir. La misma presencia de Dios. Así que si nosotros tenemos la entrada libre a la presencia de Dios, ¿por qué no nos esforzamos un poquito más? Estamos en el escalón y estamos como que me tiro o no me tiro, me animo o no me animo. ¿Por qué no nos esforzamos más? Nos hemos esforzado por muchas cosas. Yo cuando estaba padeciendo la dificultad de salud, yo me esforcé, juntamente con mi esposa, me esforcé para poder salir de la situación en la que estábamos. ¿Sí? Y varios de acá nos hemos esforzado por algunas cosas. En el trabajo, cuando a alguien lo quieren ascender, nos esforzamos. Cuando estamos aplicando a un trabajo, nos esforzamos. ¿Sí? Si en el puesto que queremos ascender nos piden que tengamos un estudio universitario, pues nos metemos y nos esforzamos. ¿Sí? Pero en la vida espiritual, ¿qué estamos haciendo para esforzarnos? Yo escucho radio cultural, hermano, ahí me esfuerzo. No, el esfuerzo que tenemos que hacer nosotros es venir y postrarnos. No hay servicio aburrido. Amén. No hay servicio aburrido. El aburrido es uno. ¿Sí? El aburrido es uno.
Los hermanos de la música, ¿cuánto tiempo pasan ensayando? ¿Cuánto tiempo pasan aprendiéndose el canto? No solo el canto, sino que la melodía, estudiando. Mucho. Un canto, nosotros que hemos estado viviendo aquí en la casa pastoral hemos oído, antes se quedaban después de la escuela dominical hasta la 1 de la tarde ensayando, y si bien les iba, les salía el canto que estaban ensayando, y si no, pues seguían el próximo domingo. ¿Pero para qué? Para que nosotros tengamos esa conexión con Dios. Amén. Entonces, ¿cuánto me voy a esforzar yo? Yo no lo sé, pero nos tenemos que esforzar a que cuando vengamos a este templo maravilloso, a este templo que Dios nos ha dado para adorar su santo nombre, vengamos con un corazón dispuesto a recibir del poder de Dios. Eso y ese esfuerzo es lo que Dios necesita. Y si nosotros pedimos con fe la llenura del Espíritu Santo, Dios nos la va a dar. En 2 Timoteo 1:16, segunda epístola o segunda carta a Timoteo, segunda carta a Timoteo 1, de su versículo 1 al 6, dice de la siguiente manera: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar. Yo creo que es 1 Timoteo, hermanos. Exhorto ante todo que se hagan, escuche, oraciones regativas, oraciones y peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Y ahí vamos a ir concluyendo. Dice, cuando nosotros empezamos a pedir, muchas veces pedimos mal y oramos mal, ¿sí? Y aquí Pablo le dice a Timoteo que ore por todos los hombres. Pero hay 3 clases de oraciones que Pablo le enseña aquí a Timoteo. Muchas veces nosotros, ¿qué hacemos? Llenamos de peticiones al Señor. Y yo esto lo he enseñado varias veces. Cuando nosotros vengamos con oraciones ¿de qué? De gratitud al Señor. Porque hay muchas cosas más por qué agradecerle que por qué pedirle. Amén. Dios me ha guardado durante mis 15 años que voy a cumplir. Amén. Y Dios ha sido fiel. ¿Sí? ¿Cuántos años lo ha guardado usted? Yo no lo sé. ¿De qué lo ha guardado el Señor? Yo no lo sé. ¿Qué cosas ha pasado? No lo sé. Y Dios los ha ido ayudando. Amén. Así que hagamos oraciones rogativas, dice. Oraciones, peticiones y acciones de gracias. Así que, hermanos, cuando nosotros empecemos a pedir, pidamos primeramente o empecemos a orar dando gracias a Dios por todo lo que Él nos ha dado. Pongamos y pidamos por cada uno de los que están y de los que no han estado viniendo. Hay hermanos que nos han hecho falta, quizá por lo que ha estado pasando. Pidámosle por ellos.
Y también tengamos en peticiones la vida de algunos hermanos. Nosotros sabemos quiénes están padeciendo de salud. Lo sabemos. Algunas veces llegan hermanos, fíjense que le pido oración porque estoy algo mal. Pidamos oración. Quizá hay personas que se acercan a ustedes conociéndolos que ustedes son creyentes, sin embargo nosotros no los conocemos. Pues pidámosle por ellos también, porque ellos podrán recibir sanidad divina.